El pasado lunes 28 de diciembre, paradójicamente el Día de los Inocentes, ocurrió un apagón en varias partes de México, afectando a 10.5 millones de usuarios. Las investigaciones han señalado que el origen de dicho apagón fue un incendio de entre 30 hectáreas en algunos pastizales de Tamaulipas, lo cual afectó a 5 líneas de transmisión. Algo similar ocurrió el 7 de septiembre del 2017, cuando una red de transmisión en la península de Yucatán fue afectada por la quema de caña realizada por campesinos. A pesar de que fue algo inédito, no es la primera vez que ocurre un apagón masivo. ¿Cuáles han sido los apagones masivos a nivel mundial? Aquí se los vamos a decir. El 9 de noviembre de 1965, el noreste de Estados Unidos y parte de Canadá sufrió un colapso en la red eléctrica y los sistemas de protección fallaron. Durante 14 horas, el apagón afectó a 30 millones de personas. 14 horas. El 20 de julio de 1976, Argentina sufrió el más cruento corte de luz de su historia. Durante una semana, la ciudad de Ledesma, en Jujuy, vivió en la oscuridad total. Fue un corte hecho a propósito. Lo realizaron los militares para llevarse a 400 sindicalistas, obreros y gente de a pie, que eran para los uniformados entonces enemigos de la dictadura. Un apagón que fue histórico por el lugar y las consecuencias fue el de Nueva York, el 13 y el 14 de julio de 1977. Una tormenta eléctrica destruyó un transformador y durante 26 horas, unos 10 millones de personas se vieron afectadas. La falta de luz desencadenó graves oleadas de saqueos y atracos. El saldo fue 1.600 comercios dañados y 1.000 incendios provocados por actos vandálicos. Un estudio del Congreso estimó que el costo de los daños alcanzó los $300 millones. Según algunas teorías, también un incremento en el número de nacimientos que hubo 9 meses después. El apagón se produjo por una fuerte tormenta. Un rayo afectó a la red eléctrica y por seguridad, la planta nuclear de Indian Point tuvo que ser desconectada. Un segundo rayo obligó a cerrar varias líneas eléctricas debido a la sobretensión y a partir de ahí, el caos. Algunos cuentan que este apagón favoreció la eclosión de un nuevo movimiento cultural, el hip hop. Algunos jóvenes de barrios marginados aprovecharon la oscuridad para robar equipos de sonido que nunca habrían podido comprar. Cuando volvió la luz, el número de DJs se había multiplicado. Otro apagón que alcanzó ribetes dramáticos por su duración fue el de Draper en Utah, Estados Unidos. Se extendió por 138 días, el 8 de enero al 26 de mayo de 1981. Todo comenzó cuando los prisioneros de la cárcel de Draper estaban quemando basura y escombros, y una falla en el suministro de energía provocó una explosión. Los cables de alta tensión fueron devorados por las llamas y 1.500.000 personas se quedaron sin luz por 4 meses y medio. Un país que podría considerarse impensado en la lista fue Suecia. También quedó a obscuras. Fue el 27 de diciembre de 1983 al 25 de marzo de 1984. 2/3 de la red eléctrica de ese país cayeron de circulación cuando se produjo un cortocircuito en un transformador. Afectó a 4.500.000 personas y su duración fue de 89 días. Lo tornó dramático este apagón. Uno muy peculiar fue el de Quebec, en Canadá, el 13 de marzo de 1989. Duró 9 horas, pero ¿por qué lo peculiar? Lo causó una tormenta solar. Afectó a 6 millones de personas. Al sur de Brasil también se vio afectado por un apagón. Un corte de luz entre el 11 de marzo y el 22 de junio de 1999. Un rayo alcanzó una subestación eléctrica en San Pablo y la reacción en cadena llevó al cierre de la empresa Itaipu. Las dos ciudades más grandes del país, San Pablo y Río de Janeiro, quedaron paralizadas y además las 60.000 personas que quedaron atrapados en el subterráneo.
Otros 97 millones de personas lo sufrieron. El gobierno mandó a las calles a 1.200 policías militares para evitar saqueos. Otro apagón que afectó el sur de Portugal ocurrió el 9 de mayo del 2000. La causante, una cigüeña que construyó un nido arriba de una torre de alta tensión y provocó un cortocircuito. Un verdadero caos causó el apagón de 18 horas que se abatió sobre la India el 2 de enero del 2001. Colapsó el tendido en el norte del país y 230 millones de personas se quedaron a oscuras. Más de 80 trenes quedaron bloqueados y se suspendieron todas las actividades comerciales y servicios. Las pérdidas se estimaron en 90 millones de dólares. Irán padeció su gran apagón entre el 20 de mayo y el 28 de agosto del 2001. Unas 30 millones de personas en ciudades como Teherán, Isfahán, Siram y Tabriz estuvieron 100 días sin luz. El apagón que tuvo mayor repercusión económica en su historia fue el del 14 al 16 de agosto del 2003, en el noreste de Estados Unidos y sudeste de Canadá. Unas 50 millones de personas se vieron afectadas y hubo daños y perjuicios por 6.000 millones de dólares. Todo comenzó por la conexión de una línea eléctrica de alta tensión en el norte de Ohio, después de que entró en contacto con árboles que no habían sido podados. Tampoco Rusia pudo escapar de la falta de luz. Entre el 25 de mayo y el 3 de agosto del 2005, unos 2 millones de personas en Moscú se quedaron sin suministro eléctrico. Y si hay apagones sin sentido, el puesto de honor se lo lleva el que sucedió el 23 de octubre del 2006 en Lima, Perú. Un globo aerostático chocó con una torre de luz y dejó a 500.000 personas sin luz. El globo aerostático se elevó al cielo en homenaje al cumpleaños del alcalde de Lima, Gustavo Sierra Ortiz. Pero tampoco el primer mundo puede escapar a los apagones. Prueba de ello es Londres. Entre el 20 y el 24 de julio del 2009, unas 100.000 personas quedaron a oscuras por un incendio intencional cerca de la instalación de un cable y 4 placas de circuito de alta tensión. Más de 70 generadores móviles fueron traídos de todo el país para ayudar a restaurar la energía en lo que fue el mayor despliegue en la historia de Londres. El 9 de noviembre de 1965, en las cataratas del Niágara, en una central hidroeléctrica que tiene un dispositivo de seguridad defectuoso, una línea se desconectó por este motivo y se produjo una reacción en cadena. Más de 30 millones de personas sin luz durante 13 horas en las provincias canadienses de Ontario y Quebec, pero también en partes de Nueva Inglaterra y New Jersey, Estados Unidos. El récord del apagón más largo de la historia lo tiene la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, ni más ni menos que 66 días sin electricidad. Todo comenzó el 19 de febrero de 1998, cuando con unos leves problemas en una simple cable de alimentación, al no arreglarse, otros cables se fueron sobrecargando y fallando uno por uno hasta que todo se estropeó, en gran medida debido a un sistema eléctrico muy deteriorado. Aunque se han vivido apagones en Latinoamérica, un país que ha tenido actualmente en estos 2000s varios apagones ha sido Venezuela. Por ejemplo, hubo un gigantesco apagón el 3 de septiembre del 2013 que dejó sin electricidad a 70% de su territorio, por lo que los comercios cerraron y hubo atascos de tránsito enormes en el metro de Caracas. El metro de Caracas tuvo que cerrar. En Panamá también, en enero del 2019, la capital y varias regiones se quedaron sin electricidad 3 días antes de la llegada del Papa Francisco para las Jornadas Mundiales de la Juventud. Durante 6 horas, los panameños no tuvieron agua potable por el cese de las operaciones de las estaciones depuradoras. Y estos fueron los apagones más conocidos a lo largo de la historia. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que te llegue pues un mensajito cada que estamos subiendo videos nuevos. Déjame en la cajita de comentarios qué piensas. ¿Crees que esto puede ser provocado, que fue provocado lo que vivimos aquí en México? ¿Tienes alguna sospecha o fue, como realmente dicen las autoridades, un incendio
causas naturales, ¿crees que van a venir más? Ponme en la cajita de comentarios qué opinas y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.